Esta es una historia ficticia, creada con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas, nombres, lugares o acontecimientos reales es mera coincidencia. Mi mamá se robó el dinero de mi boda para dárselo a mi hermanastra para que ella pudiera comprar una casa. Ok, necesito que te imagines al tipo de mamá que solía llamarme solo para contarme una historia cualquiera del supermercado. Como si importara. Como si yo importara. Esa fue mi mamá durante la mayor parte de mi vida. No éramos perfectas, pero éramos cercanas de esa manera cotidiana que se siente inquebrantable cuando eres joven. Si yo tenía un mal día en el trabajo, ella era a la persona a la que le escribía. Si ella tenía un mal día, aparecía en mi pequeño departamento con comida para llevar y actuaba como si fuera una sorpresa, aunque ambas sabíamos que me estaba rescatando. Se sentaba en mi sofá, se quitaba los zapatos y decía, habla, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Luego empezó a salir con este tipo. Soy Kaya. Ni siquiera voy a fingir que vi venir la bola de demolición. No lo hice. Al principio era normal. Ella estaba emocionada. Usaba labial otra vez. Ponía música en la cocina. Yo estaba feliz por ella. Porque después de que murió mi papá, básicamente puso el piloto automático por años. Y pensé, finalmente, está respirando de nuevo. El tipo era educado de esa manera rígida, como si hubiera leído un manual llamado Cómo ser aceptable frente al hijo de alguien más. Siempre sonreía demasiado tiempo. Siempre decía mi nombre como si lo estuviera practicando. Tenía una hija de su primer matrimonio, y ella era solo un poco mayor que yo, lo que hacía que todo el asunto se sintiera menos como nueva familia política y más como proyecto grupal forzado. Su vibra era brillante, como si siempre supiera lo que estaba haciendo, siempre supiera qué decir, siempre supiera cómo ser el centro de atención, sin parecer que lo estaba intentando. Si eso suena amargado, lo es. No soy una santa. Al principio, lo intenté. Hice las cenas, las charlas incómodas, las conversaciones de ¿y qué tal el trabajo? Que se sentían como masticar cartón. Traté de ser normal sobre el hecho de que mi mamá fuera feliz con alguien que no era mi papá. Me dije a mí misma que estaba siendo madura. Y por un minuto, pensé que se asentaría en algo funcional. Pero luego mi mamá empezó a cambiar en formas pequeñas y silenciosas que no tenían sentido hasta que todas las cosas pequeñas se sumaron. Las llamadas que solían ser sobre su día se convirtieron en llamadas que en realidad eran actualizaciones sobre él y su hija. Si yo decía, tuve un día pesado, ella decía, ay, cariño, en fin, él ha estado tan estresado en el trabajo. Si le decía que estaba enferma, ella decía, ¿sabes quién ha estado enferma? Ella. Pobrecita. Si le decía que estaba pensando en volver a la escuela o cambiar de trabajo, ella decía, eso es lindo. Y luego cambiaba el tema a lo que su hija estaba haciendo como si fuera una noticia de última hora. La primera temporada navideña después de que él se mudó, mi mamá hizo esta cosa que pareció pequeña para todos los demás y gigantesca para mí. Estábamos abriendo regalos en la sala, y su hija recibió un regalo costoso envuelto en papel brillante. El tipo de regalo que planeas y presupuestas. Yo recibí una bolsa genérica con una vela aromática y un par de calcetines afelpados, claramente agarrados de último minuto de un estante cerca de la caja registradora. Mi mamá dijo, pensé que te gustarían las cosas acogedoras, y sonrió como si hubiera acertado. Me quedé mirando la vela y tuve que tragarme ese pequeño pensamiento amargo, como, wow, oficialmente soy el último pensamiento. Recuerdo estar sentada en mi auto después de una de esas llamadas, mirando mi volante, sintiendo esta extraña y caliente vergüenza como si me hubieran cortado y no quisiera admitirlo. Porque, ¿cómo dices siquiera, mi mamá ya no me quiere realmente? Yo era una adulta con facturas y un trabajo y una vida entera, y todavía me sentía como una niña siendo reemplazada. Para cuando tenía 19 años, era obvio que mi mamá no solo estaba saliendo con él, ella orbitaba alrededor de él. ¿Y su hija? Ella se convirtió en el sol. Seguí intentándolo de todos modos. Sí, lo sé. No me pongan los ojos en blanco. Lo intenté porque era mi mamá, y porque perder a mi papá ya se sentía como un agujero que nunca llenaría, y no podía manejar la idea de perderla a ella también. Así que sonreí a través de eso. Me presenté. Fui amable. Me dije a mí misma que era temporal. Me dije que una vez que se establecieran, ella recordaría que yo existía. Spoiler. No lo hizo. La cosa con la nueva familia de mi mamá era que venía con reglas que yo nunca acepté, y de alguna manera se esperaba que actuara agradecida por ellas. Al tipo no le caía bien. No de una manera de no tenemos química, sino de una manera silenciosa y estratégica, como si mi presencia fuera una mancha que quería quitar de la alfombra.
No buscaba peleas frente a mi mamá. Lo hacía en los huecos. Suspiraba cuando yo entraba a una habitación. Olvidaba decirme que la cena estaba lista. Hacía estos comentarios sobre espacio, privacidad, respeto, como si yo fuera una invitada que se había quedado más tiempo del debido en mi propia casa de la infancia. La explosión ocurrió una noche cualquiera entre semana. Llegué tarde del trabajo, agotada, y entré a la cocina y vi el correo de su hija en el mostrador. No solo una carta, como un montón entero. Ella ni siquiera vivía ahí tiempo completo todavía, pero de repente tenía llave, y de repente tenía paquetes, y de repente había fotos de ella pegadas en el refrigerador como si hubiera estado ahí desde siempre. Hice un comentario tonto, algo como, wow, realmente se mudó rápido. Y eso fue todo lo que tomó. Él se giró hacia mí con esa cara calmada y helada, y dijo algo sobre cómo la energía en la casa había estado tensa desde que yo estaba cerca, y cómo su hija no se sentía cómoda, y cómo los adultos hacen sacrificios por las relaciones. No gritó. Eso hubiera sido honesto. Habló como si estuviera dando una conferencia, como si estuviera siendo razonable, y sentí que mi pecho empezaba a arder porque podía ver hacia dónde iba. Miré a mi mamá buscando respaldo. Esperé a que ella hiciera lo que solía hacer, que era defenderme incluso cuando yo estaba equivocada, incluso cuando estaba molesta, y ella simplemente miró hacia otro lado. Se quedó mirando el fregadero como si tuviera las respuestas. Luego dijo en voz baja, «Quizás es hora de que pienses en tu propio lugar». Juro que mi cerebro se puso en blanco por un segundo. Escuché las palabras, pero no conectaron. Porque, ¿qué quieres decir con mi propio lugar? Siempre había planeado mudarme. Claro, pero pensé que sería en mis tiempos, no porque fuera un inconveniente para su nuevo esposo. Dije algo como, ¿hablas en serio? Y ella se encogió de hombros como si me estuviera pidiendo que sacara la basura. No lo manejé con gracia. Exploté. Lloré. Dije cosas feas que todavía recuerdo en la ducha, como una recopilación de vergüenza. La acusé de reemplazarme. Lo llamé controlador a él. Le dije a su hija que estaba actuando como un parásito. Sí, lo sé. Asqueroso. Pero estaba herida y furiosa, y tenía 19 años, y de repente estaba sin hogar en mi propia cabeza. La cara de mi mamá se puso dura. Él sonrió. Y en una semana yo me había ido. Me mudé al departamento de mi novio con mis cosas en bolsas de basura, fingiendo que era romántico, fingiendo que era un nuevo comienzo. No lo era. Era supervivencia. Y cada vez que me quedaba despierta por la noche en una habitación que no se sentía mía, seguía pensando, ella dejó que esto pasara. Ella me dejó ir. Ni siquiera peleó. ¿Y la peor parte? Me llamó 2 días después como si nada hubiera pasado. Solo un, «Oye, ¿ya te instalaste?» Con esa voz casual, como si me hubiera prestado un suéter, no echado de su vida. Vivir con mi novio se suponía que sería la parte donde subía de nivel hacia la adultez. Ya sabes, dividir la renta, construir una rutina, dejar de cenar cereal todas las noches. Y algo de eso fue bueno. Él era amable de una manera constante que me hacía sentir segura, incluso cuando yo era un desastre. Me dejaba llorar en su baño sin hacerlo tratarse de él. No decía, «Tu mamá recapacitará», porque sabía que eso me haría explotar. Solo decía, «Estoy aquí», y realmente se quedaba. Mi novio y yo empezamos a trabajar horas extra porque, sorpresa, vivir cuesta dinero. Tomé turnos extra en una cafetería cerca de nuestro departamento, y llegaba a casa oliendo a expreso y arrepentimiento, y mi novio estaba en la mesa con su laptop abierta, haciendo papeleo de horas extra. Estábamos cansados de esa manera normal y aburrida. Estábamos construyendo algo. Mi mamá nunca vino, ni una vez. Decía, «¡Ay, es un viaje tan largo!», lo cual era divertidísimo porque ella manejaba más lejos que eso para ayudar a su hija a mover una lámpara. Me enteré porque ella me lo contó, orgullosa, como si estuviera acumulando puntos. El momento que rompió algo en mí ocurrió cuando tuve un susto médico menor. Nada dramático. Solo una de esas cosas donde terminas en urgencias porque estás mareada y tu cuerpo decide ser sospechoso sin razón. Mi novio me llevó. Se quedó todo el tiempo. Sostuvo mi mano mientras yo llenaba el papeleo con dedos temblorosos. Llamé a mi mamá porque estaba asustada y porque supongo que parte de mí todavía pensaba que ella aparecería. Dijo que no podía venir de inmediato porque estaba en medio de algo. Más tarde, me enteré de que el algo era ayudar a su hija a reorganizar muebles en su departamento. Muebles. Mientras yo estaba sentada bajo luces fluorescentes, tratando de no llorar, escuchando a la recepcionista decir mal mi nombre. Cuando mi mamá finalmente me devolvió la llamada, horas después, dijo,
¿Estás bien? En este tono distraído, como si estuviera marcando una tarea completada. Luego se lanzó a una historia sobre lo difícil que es mover un sofá. Terminé la llamada antes de tiempo y me quedé mirando la pared sintiendo esta rabia espesa y silenciosa, que ni siquiera sabía a dónde ir. Casi 2 años después de que me mudé, mi novio me propuso matrimonio. No de alguna manera de película, sino en nuestra sala, después de que habíamos pasado el día haciendo mandados y discutiendo suavemente sobre la ropa sucia. Estaba nervioso, lo cual fue honestamente adorable, y dijo, «Te quiero en mi vida para siempre», como si me estuviera eligiendo a propósito. Dije que sí, obviamente. Lloré, obviamente. Estaba feliz, y también sentí este dolor tonto y esperanzador, porque pensé, quizás ahora. Quizás a mi mamá le importe ahora. Quizás esto la fuerce a aparecer. Debí haberlo sabido mejor. Lo sé, lo sé. No estábamos planeando una boda gigante y lujosa, pero tampoco estábamos tratando de casarnos en un estacionamiento. Queríamos algo normal, un lugar pequeño, comida decente, un vestido que no se sintiera como un disfraz, una lista de reproducción que no hiciera que nuestros amigos sintieran pena ajena. Estábamos siendo prácticos, lo cual es la cosa más graciosa para decir justo antes de que tu familia prenda fuego a tu vida. Mi papá había dejado dinero. No millones, no una fortuna secreta, solo una cantidad fija que había ahorrado con el tiempo, destinada a ayudarme con la escuela y más tarde, con una boda si alguna vez quería una. Él murió cuando yo era más joven, y mi mamá siempre había guardado el papeleo porque yo era una niña y ella decía que era más seguro así. Estaba configurado como una cuenta designada para mi futuro. Universidad, una boda, lo que sea que necesitara. Y como yo era una niña cuando mi papá murió, el nombre de mi mamá estaba en ella como algo de custodia. Cuando cumplí 18, nunca la transferí. Confiaba en ella. Sí, los escucho. Sí, fui ingenua. Pero también estaba en duelo y quería confiar en al menos un adulto en mi vida. Había usado parte de eso para gastos de la universidad. El resto se suponía que sería mi colchón para la boda. Así que cuando mi novio y yo empezamos a buscar depósitos, le escribí a mi mamá y le pedí los detalles de la cuenta. Esperaba una conversación normal. Esperaba un drama leve. Tal vez ella actuando ofendida de que no la incluyera lo suficiente. Esperaba que dijera algo sobre cómo las bodas son estresantes. No esperaba lo que obtuve. Ella respondió como si no fuera gran cosa. Solo, «Ay, cariño, usé ese dinero. Lo necesitábamos». Recuerdo leerlo 2 veces, luego 3 veces, como si las letras se reorganizaran en algo menos horroroso. Mis manos se pusieron frías. Estaba sentada en mi sofá, y mi novio estaba en la cocina lavando platos, tarareando para sí mismo, y yo solo me quedé mirando mi teléfono como si me hubiera abofeteado. Le respondí, «¿Lo usaste para qué?» Y ella dijo, «Para el enganche». Era una gran oportunidad para ella. Lo entenderás cuando seas mayor. Ella. O sea, su hija. O sea, la chica que me sonreía con superioridad como si yo fuera una mancha. O sea, la chica que mi mamá había estado persiguiendo como a una amiga perdida. Me levanté tan rápido que me mareé, y entré a la cocina, y mi novio miró mi cara, e inmediatamente cerró el agua porque pudo notar que algo estaba mal. Se lo dije. Ni siquiera podía mantener mi voz estable. Seguía diciendo, lo usó, como un juguete roto. Él preguntó cuánto. Se lo dije, en palabras, porque aparentemente esa es mi vida ahora. Y él se puso pálido. Llamamos a mi mamá. Contestó como si nos estuviera esperando, y sonaba irritada como si estuviéramos interrumpiendo su tarde. Le pregunté, ¿por qué tomarías el dinero que mi papá dejó para mí? Y ella dijo, no lo tomé, lo usé. Todavía está en la familia. Realmente dijo eso, como si debiera estar agradecida de que el dinero de mi papá muerto fuera para comprarle una casa a otra persona. Empecé a gritar. Mi novio me dijo que respirara. Mi mamá me dijo que estaba siendo dramática. Luego hizo esa cosa donde trata de voltear el guión emocional y hacerse la víctima. Dijo que estaba bajo presión. Dijo que su esposo estaba preocupado por el futuro de su hija. Dijo que yo era egoísta. Dijo, tienes un prometido, estás bien. Y luego me golpeó con, tu padre hubiera querido que la ayudáramos. Ahí fue cuando empecé a temblar. O sea, temblar de cuerpo completo. Porque mi papá no estaba aquí para decir nada. Y ella lo estaba usando como utilería. Colgué. Tiré mi teléfono al sofá. Lloré tan fuerte que me dolía la cara. Mi novio se sentó a mi lado y me rodeó con sus brazos. Y yo seguía pensando, mi mamá me robó. Mi mamá. La mujer que solía traerme sopa cuando estaba enferma.
Y de repente, la boda no era solo una boda. Era la prueba de si yo importaba en absoluto. Unos días después de la llamada del infierno, mi mamá me invitó a una pequeña reunión. No dijo inauguración de casa, pero eso es lo que era. Lo enmarcó como una ofrenda de paz. Como, vengan, hablaremos, estoy segura de que podemos resolver algo. Debí haber dicho que no. Debí haberme quedado en casa comiendo helado y bloqueado su número por un tiempo. Pero parte de mí quería verlo. Parte de mí quería pruebas de lo que ella había hecho, porque mi cerebro seguía tratando de negarlo. Es esta cosita divertida que hace el trauma donde dice, quizás entendiste mal, quizás estás siendo dramática. Spoiler. No lo estaba. Así que mi novio y yo manejamos hasta allá. La casa era linda. Y aquí está la parte que todavía hace que se me retuerza el estómago. Él compró esa casa a su propio nombre. Luego le dijo a todos que era para su hija, aunque en realidad era donde él y mi mamá vivían. El enganche salió del dinero de mi papá, dinero que se suponía que era mío. No una mansión, no una cosa ridícula de celebridades, pero linda de una manera que hacía que se me retorciera el estómago porque podía imaginar exactamente en qué se había ido el dinero de mi papá. Pintura nueva, pisos nuevos, una cocina que no tenía ese olor triste a departamento viejo. Había globos, había botanas en bandejas, había gente sonriendo y diciendo, felicidades, como si no estuvieran parados dentro de una mentira. Su hija estaba radiante. Caminaba por ahí como una guía turística, mostrándole a la gente cada habitación, cada closet, cada rincón, como si la hubiera construido con sus propias manos. Seguía lanzando estas miradas a mi mamá, como si estuviera esperando aplausos, y mi mamá seguía dándoselos, como una foca entrenada. Cuando me presentaron a la gente, dijeron mi nombre de pila como si fuera una prima que pasó a visitar, no la hija que había sido empujada fuera. Mi mamá me llevó aparte y dijo, ¿no es genial? Finalmente tiene algo estable. La miré fijamente y dije, con mi dinero. Y ella puso esa sonrisa tensa otra vez y dijo, no es solo tuyo. Estaba destinado para la familia. Luego ofreció su solución. Dijo, podemos hacer algo simple para tu boda. Puedes usar el patio trasero en la casa. Pondremos luces. Será lindo. Como si me estuviera ofreciendo un paquete de fiesta con descuento. Como si fuera generoso. Como si debiera aplaudir. Dije, ¿así que tomas el dinero y luego me ofreces tu patio trasero como premio de consolación? Y el esposo de mi mamá intervino como si hubiera estado esperando. Dijo algo sobre la adultez y las expectativas y cómo los niños en estos días quieren todo. Realmente me llamó niña. Estoy parada ahí con un trabajo y renta y un anillo en mi dedo, y me llama niña. Su hija se acercó fingiendo escuchar inocentemente y luego dijo, honestamente, una boda en el patio trasero es realmente encantadora. Se verá genial en las fotos. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si me estuviera educando sobre tendencias. Quería gritar. En lugar de eso, hice esa cosa donde te ríes porque estás a punto de llorar. Dije, ¿eres tan generosa? En el tono más sarcástico que he usado en mi vida. Y mi mamá me lanzó una mirada como si la hubiera abofeteado. Sentí la mano de mi novio en mi espalda, estabilizándome, porque podía notar que estaba a punto de volverme nuclear. Nos fuimos temprano. En el auto, miré por la ventana y vi pasar las casas borrosas, pensando en lo injusto que se sentía que mi papá se hubiera ido y ella todavía estuviera aquí, gastando su último regalo como si fuera cambio suelto. Lloré en silencio porque si lloraba fuerte, sabía que empezaría a gritar, y no confiaba en mí misma para no manejar directo de regreso y arruinar toda la fiesta. Esa noche, mi mamá me envió una carita feliz. Una carita feliz. Como si hubiéramos tenido un pequeño desacuerdo lindo. Tiré mi teléfono a la cama y dije en voz alta, la odio, e inmediatamente me sentí enferma porque nunca pensé que diría eso sobre mi madre. Pero lo hice, y lo sentía. Después de eso, mi mamá entró en modo de actuación total. Empezó a llamar más, dejando estos mensajes de voz azucarados como si fuéramos cercanas otra vez, como si estuviéramos en alguna comedia donde el malentendido se resuelve en 20 minutos. Decía cosas como, te extraño, y necesitamos que te emociones de nuevo. Y cada vez que escuchaba, sentía esta mezcla de rabia y vergüenza, porque sonaba como si extrañara a la versión de mí que no hacía preguntas. Luego me invitó otra vez, diciendo que quería hablar de mujer a mujer, lo que hizo que me temblara el ojo porque ella era literalmente mi madre. Pero bueno, mi novio vino conmigo porque no confiaba en ellos, y honestamente, yo tampoco. Entramos a la casa, y fue como si nada hubiera pasado. Mi mamá estaba sonriendo,
Su hija estaba descansando en el sofá, y el esposo de mi mamá estaba actuando como si nos estuviera haciendo un favor al dejarnos respirar el mismo aire. Mi mamá me sentó y dijo, he estado pensando, necesitamos hacer tu boda especial, incluso si es más pequeña. Y por un segundo, mi estúpido corazón saltó, porque pensé, quizás va a ofrecer algo real, quizás se va a disculpar, quizás va a decir que se equivocó. Nope, ella dijo, ¿qué tal si ella es tu dama de honor principal? Le mostraría a todos lo mezclada y sana que es nuestra familia. La miré fijamente. Realmente revisé la cara de mi mamá buscando señales de que estaba bromeando. No lo estaba. Su hija hizo esta pequeña sonrisa, como si acabara de ganar algo. Dijo, me encantaría ayudarte. Tengo tan buen gusto y puedo planear todo. Lo dijo como si estuviera anunciando que me rescataría de mi propia incompetencia. Ahí fue cuando algo en mí se rompió. No como un quiebre dramático de película. Más como, sentí todos los años de ser ignorada apilarse en mi pecho al mismo tiempo y no había dónde ponerlo. Dije, me robaste. Lo dije fuerte. Lo dije frente a todos ellos porque había terminado de fingir. Mi mamá trató de callarme. Dijo, no lo digas así. Y yo dije, ¿cómo debería decirlo? Tomaste dinero que mi papá dejó para mí, y lo usaste para comprarle una casa a ella. ¿Y ahora quieres que sea mi dama de honor como si todas fuéramos mejores amigas? ¿Estás loca? La cara de su hija se puso roja. Se puso de pie y dijo, no fue robo, fue una inversión. Y yo me reí. Este sonido agudo y feo, y dije, no eres una inversión, eres la obsesión de mi mamá. El esposo de mi mamá intervino. Puso esa voz de conferencia calmada otra vez, y dijo que yo era irrespetuosa, y dije, tú me echaste. Dijo que fue por el bien del hogar, y dije, no, fue por el bien de tu ego. Luego mi mamá empezó a llorar, lo que se sintió casi insultante, porque lloraba como si hubiera sido herida, como si ella fuera la víctima, y yo estaba parada ahí sintiendo como si mis entrañas estuvieran en llamas. Mi novio trató de jalarme hacia atrás, susurrando, vámonos. Pero yo no había terminado. Le dije a mi mamá que me había abandonado. Le dije que se había convertido en alguien que yo no reconocía. Le dije que no me importaba si estaba avergonzada. Y entonces su hija dijo, si vas a actuar así, puedes irte. Como si fuera su casa, sus reglas, su autoridad. Miré a mi mamá otra vez. Esperé. Esperé a que ella dijera, no, esta es mi hija. Esperé cualquier cosa. No lo hizo. Solo me miró fijamente con lágrimas en las mejillas y dijo, por favor, detente. Así que me detuve. Agarré mi bolsa, salí caminando, y escuché a su hija cerrar la puerta con seguro detrás de mí. Lo escuché, ese pequeño clic, como si yo fuera una intrusa. En el auto, no lloré de inmediato. Solo me senté ahí, temblando, manos en el volante, mirando la calle. Luego empecé a sollozar tan fuerte que no podía respirar. Mi novio seguía diciendo, no es tu culpa, y yo seguía pensando, un poco sí lo es, porque dejé que ella hiciera esto por años. Seguí esperando que me eligiera, y cada vez que no lo hacía, actuaba sorprendida. Para cuando llegamos a casa, estaba exhausta hasta los huesos. Me dije a mí misma que había terminado. Me dije que no iba a perseguirla más. Y entonces mi mamá me llamó al día siguiente como si nada hubiera pasado. Otra vez. Ahí fue cuando me di cuenta de que esto no iba a terminar con una conversación sincera. Esto iba a terminar con algo rompiéndose. Me quedé callada por un tiempo después de eso, sin llamadas, sin mensajes, sin quizás podamos hablar. Solo silencio. No fue un momento noble de poner límites. Fui yo protegiendo el último hilo de cordura que me quedaba. Silencié el contacto de mi mamá. Dejé de revisar el chat grupal familiar en el que apenas me habían incluido de todos modos. Me enfoqué en el trabajo, en la planeación de la boda con el dinero que realmente teníamos, en la supervivencia básica. Una semana dentro de mi silencio. Mi novio llegó a casa con esta expresión rara, como si hubiera pisado algo asqueroso. Dejó su bolsa, se sentó a mi lado y dijo, recibí algo por correo. No correo electrónico, correo real. Lo cual ya me ponía nerviosa, porque ¿quién envía drama por correo a menos que quieran que se sienta oficial? Sacó un sobre con fotos adentro. Fotos impresas. Y cuando te digo que se me cayó el estómago, lo digo en serio. Porque las fotos mostraban a una mujer que se parecía a mí, besando a un tipo que no era mi novio. Era en un estacionamiento. Estaba borroso, pero lo suficientemente claro para hacer que tu cerebro haga esa rápida matemática de pánico. Había múltiples ángulos.
Había incluso una toma que parecía desprevenida, como si alguien hubiera estado vigilando. Me puse fría. Las miré fijamente y por medio segundo ni siquiera pude hablar, porque mi cerebro estaba como, ¿cómo es esto posible? Yo no había estado cerca de eso. No había besado a nadie. Apenas tenía la energía para respirar la mayoría de los días. Entonces mi novio dijo, no lo creo. Así nada más. Sin gritos, sin acusaciones, sin salida dramática. Lo dijo como si estuviera declarando un hecho. Y el alivio me golpeó tan fuerte que tuve que bajar las fotos y sostenerme la cabeza, porque pensé que iba a vomitar. Nos sentamos ahí y las revisamos lentamente. Cuanto más miraba, más se sentía incorrecto. La iluminación estaba mal. El ángulo de la cara era raro. El cabello era parecido pero no el mío. Era como si alguien hubiera tomado unas cuantas características similares e intentado construir una versión falsa de mí, como una mala imitación. Mi novio señaló pequeños detalles que yo no hubiera notado porque estaba en pánico. Dijo, tu lunar no está ahí. Y casi lloré de nuevo porque, Dios, él conocía mi cara así de bien. Sabíamos quién lo hizo. Ni siquiera tuvimos que decirlo. Más tarde, obtuve confirmación de la manera más tonta y ordinaria. El sobre tenía un sello postal local, y adentro había una pequeña nota de pedido de un mostrador de impresión de fotos, del tipo que te dan cuando recoges fotos, con las notas de recogida garabateadas con la misma letra redondeada que había visto en sus tarjetas de cumpleaños. No fue un teatrapé dramático. Fue justo lo suficiente para hacer que se me enfriara la piel, porque significaba que ella no solo estaba siendo cruel en público, lo estaba planeando. Y aquí es donde las fotos dejaron de ser solo una táctica de miedo en mi cabeza, porque guardé ese sobre. Lo agregué a una carpeta con cada captura de pantalla y cada mensaje. Cuando hablé con el abogado sobre el dinero que dejó mi papá, no empecé con rabia. Empecé con una línea de tiempo. Mostré el sobre y dije, esto es lo que hacen cuando no les sigo el juego. No se convirtió en un gran momento de tribunal, pero ayudó a explicar por qué había terminado de tratar de ser razonable con gente que no lo era. La hija del esposo de mi mamá siempre me había odiado, pero ahora iba tras mi relación, porque esa era la única cosa que tenía que se sentía estable. Me quería aislada. Me quería desesperada. ¿Y mi mamá? Mi mamá estaba ayudando o fingiendo no saber, lo cual honestamente se sentía como la misma cosa en ese punto. Quería marchar hacia allá y tirarles las fotos en la cara. Quería gritarle a mi mamá hasta que finalmente me escuchara. Pero mi novio dijo algo que me hizo pausar. Dijo, están escalando. Necesitamos ser inteligentes. Inteligente. Yo. Ja. Hablamos sobre qué más podrían hacer. Trabajo, amigos, la boda misma. Si estaban dispuestos a enviar evidencia falsa por correo, ¿qué estaban dispuestos a decir en línea, en alguna aplicación de redes sociales, donde la gente cree cualquier cosa con una foto borrosa? Odiaba que siquiera tuviera que pensar en eso. Odiaba que mi propia familia se sintiera como una amenaza. Esa noche me senté en la cama y me desplacé por mensajes viejos de mi mamá, como si estuviera buscando el momento exacto en que dejó de ser mi mamá. Me encontré haciendo zoom en palabras, releyéndolas, tratando de entender su lógica. Me espiralé. No estoy orgullosa. Apenas dormí. Para la mañana sabía una cosa. Ignorarlos no iba a protegerme. El silencio solo les estaba dando espacio. Así que hice algo imprudente. Decidí volver a entrar. Odio admitir esto, pero monté toda una actuación. O sea, la ensayé. En mi auto, en el espejo, en mi cabeza. Practiqué sonar cansada en lugar de furiosa, como si finalmente me hubiera calmado. Sabía que si entraba ahí con fuego, me cerrarían la puerta. Si entraba ahí actuando derrotada, abrirían la puerta. A la gente así le encanta una versión humillada de ti. Así que fui sola. Mi novio se ofreció a venir, pero le dije que necesitaba hacer esta parte por mí misma. También sabía que si él venía, actuaría valiente para impresionarlo y arruinaría el plan. Soy autoconsciente al menos. Mi mamá abrió la puerta y su cara hizo ese rápido parpadeo entre culpa y alivio. Me abrazó como si me hubiera extrañado, lo que hizo que se me erizara la piel y dijo, «Estoy tan contenta de que estés aquí», como si no hubiera dejado que un seguro de puerta hiciera clic detrás de mí una semana antes. Su hija estaba ahí también, descansando como si fuera dueña del aire. Su novio estaba ahí, un tipo que había visto quizás 2 veces antes en cenas familiares. Era callado, el tipo de hombre que se desvanecía en el fondo, siempre en su teléfono, o asintiendo cortésmente mientras ella dominaba cada conversación. No lo conocía bien, pero sabía su nombre por el chat grupal familiar donde mi mamá lo mencionaba ocasionalmente. Él me miró como si hubiera escuchado historias sobre mí. Probablemente lo había hecho.
Hice mi disculpa falsa. Dije que había estado estresada. Dije que la planeación de la boda me estaba afectando. Dije que no quería que peleáramos más. Mi mamá se lo tragó. Empezó a llorar de nuevo y dijo, ¿ves? Sabía que recapacitarías. Lo cual, honestamente, era una cosa salvaje para decir cuando el problema era que ella robó mi dinero. Pero bueno, mi teléfono empezó a hacer esa cosa de pánico de batería baja cuando mi mamá dejó su teléfono en el mostrador de la cocina para rellenar bebidas. Lo había estado usando todo el día, y en la prisa olvidó bloquearlo. Todos estaban distraídos en la sala. Lo agarré. Fui directo al baño. Cerré la puerta con seguro. Y me senté en el borde de la tina como si estuviera a punto de desmayarme. Tenía quizás un minuto antes de que ella se diera cuenta. Esa es la cosa. Ella cree que es la protagonista. Cree que nadie nunca la cuestionará. La pantalla se encendió y había un banner de notificación. Un mensaje. Un nombre guardado con un emoji de corazón. No su esposo. Nadie en nuestra familia. Solo un apodo, coqueto y estúpido. Mi cerebro se quedó callado, o sea, en blanco. Luego se puso ruidoso. Lo toqué antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. Sé que estuvo mal. Lo sé. Pero también sabía que estaba mirando algo que no se suponía que viera. Y parte de mí sentía como si el universo me estuviera entregando un arma después de años de ser abofeteada. Era una conversación entre mi mamá y el novio de la hija de su esposo, el chico callado, el que estaba sentado a 10 pies de mí en el sofá, mirándose las manos. Los mensajes no eran sutiles. No eran, oye, ¿qué tal tu día? Eran íntimos. Eran sobre extrañarse, sobre escabullirse tiempo, sobre besos, sobre lo arriesgado que era. Había líneas que hacían que se me revolviera el estómago porque sonaban como algo que escribiría un adolescente, excepto que era mi madre. Había planes. Había chistes sobre su hija siendo despistada. Había incluso mensajes donde mi mamá decía que deseaba haberlo conocido a él primero. Me sentí como si me hubieran golpeado. Mis manos empezaron a temblar. Tomé capturas de pantalla. Tomé tantas como pude sin pensar. Me las envié a mí misma. Borré la evidencia enviada. Borré mis huellas como si hubiera visto una película de espías, lo cual sería gracioso si no estuviera a punto de vomitar. Entonces mi mamá llamó mi nombre desde la cocina. ¿Quieres café? Como si estuviéramos teniendo un lindo momento madre-hija. Tragué saliva, bloqueé el teléfono, se lo devolví y dije, claro, en esta voz calmada que no sonaba como la mía. Me senté ahí bebiendo café, asintiendo a través de la charla trivial, mientras mi cerebro gritaba. Vi a su hija inclinarse hacia su novio y reírse. Completamente inconsciente. Vi a mi mamá mirar a su esposo y actuar cariñosa como si no estuviera engañándolo con el novio de la chica. Vi a toda una familia falsa sonreír en una sala comprada con el dinero de mi papá, y sentí esta claridad fría asentarse en mi pecho. No solo me lastimaron, estaban podridos, completamente. Cuando me fui, me subí a mi auto y me senté ahí por un largo tiempo con las manos en el volante, tratando de decidir en qué tipo de persona estaba a punto de convertirme. No fui directo a la venganza. No soy tan organizada. Mi primera reacción fue más como shock, luego asco, luego este duelo raro, como si acabara de descubrir que mi mamá no era quien yo pensaba que era y tenía que guardar luto por una persona que técnicamente todavía estaba viva. Le conté todo a mi novio esa noche, y él se sentó ahí con la mandíbula apretada, mirando las capturas de pantalla en mi teléfono como si fueran radioactivas. Preguntó si quería enviárselas a la hija inmediatamente, y dije, todavía no, porque si lo hacía en privado, mi mamá lo manipularía, lloraría, me culparía, diría que entendí mal, me haría la villana de nuevo. Lo sabía en mis huesos. También, y odio admitir esto, una parte de mí quería que lo sintieran, la humillación, el suelo cayéndose de repente. La forma en que me sentí cuando mi mamá me dijo que había usado el dinero de mi papá como si fuera cambio suelto. Unos días después, su hija me escribió. No mi mamá. Su hija. Escribió. Oye, voy a hacer una cosa grande de cumpleaños en la casa. Mamá dijo que eres buena organizando. ¿Puedes ayudar? La audacia casi me hizo reír. Quería que le ayudara a planear una fiesta en una casa parcialmente comprada con dinero robado de mí, para su cumpleaños, mientras mi mamá se escabullía con su novio. Era como si el universo me estuviera retando a explotar. Dije que sí. Dije, por supuesto. Porque a veces la mejor venganza es dejar que la gente piense que eres inofensiva. Durante las siguientes semanas, me convertí en su asistente no pagada. Manejé a través de la ciudad para recoger decoraciones. Hice mandados después del trabajo. La escuché hablar de sí misma como si fuera la persona más interesante viva.
Me trató como a una sirvienta y una hermana al mismo tiempo, lo cual es un tipo especial de asqueroso. Decía, tienes suerte de poder estar involucrada. Y yo sonreía y me tragaba mi rabia como si fuera medicina. Iba a casa y me desahogaba con mi novio hasta que me dolía la garganta, y él decía, no tienes que hacer esto. Y yo decía, lo sé, estoy eligiendo hacerlo. Mi mamá estaba de repente en todas partes otra vez, pero no para mí, para la fiesta. Estaba obsesionada con hacerla perfecta. Seguía hablando de cómo la casa se sentía como un nuevo comienzo para su familia, lo que hacía que me temblara el ojo porque, de nuevo, era el dinero de mi papá bajo esos pisos nuevos. También mencionó, casualmente, que usar el dinero de mi papá para el enganche no borraba mágicamente la factura mensual, y que ella había estado cubriendo parte de los pagos por ahora. Como si fuera nada. Eso hizo que se me retorciera el estómago también, porque había tomado mi dinero y todavía lo estaba pagando, como si no pudiera dejar de alimentar la obsesión. Una noche durante la planeación, mi mamá me mostró una presentación de diapositivas digital que había hecho para el cumpleaños, llena de fotos de su hija a través de los años, fotos de bebé, fotos de la escuela, tomas de vacaciones. Era dulce de una manera normal, y eso es lo que lo hacía tan enfermo. Porque mi mamá había puesto horas en hacer algo sentimental para una chica que conocía hacía unos pocos años, y apenas había aparecido para mí desde que me mudé. Asentí y dije, es lindo. Y por dentro, un plan empezó a formarse tan claramente que me asustó. Si mi mamá quería una presentación, tendría una. Solo, no la que ella hizo. No se lo dije a mi novio al principio. Me senté con la idea como si fuera un cable con corriente. Sabía que volaría todo. Sabía que se convertiría en un desastre. También sabía que nada más había hecho que mi mamá enfrentara consecuencias. Nunca se había disculpado por echarme. Nunca se había disculpado por el dinero. Ni siquiera había admitido que me había lastimado. Simplemente seguía avanzando, construyendo una nueva vida encima de mi dolor. Así que, sí, decidí que si ella quería un momento familiar perfecto, yo le iba a dar la verdad en su lugar. Y juro, el momento en que decidí eso, mis manos dejaron de temblar por primera vez en semanas. Fue como si mi cuerpo finalmente eligiera una dirección. El problema con los planes es que a la vida real no le importa tu arco dramático. Mi mamá cuidaba esa presentación como si fuera un secreto nacional. Mantenía la laptop con ella, la llevaba de habitación en habitación, actuaba como si al dejarla sola por 5 minutos yo la fuera a infectar con negatividad. Cada vez que trataba de acercarme, ella aparecía de repente y decía, «Ay, yo me encargo de eso», con esta voz brillante que sonaba amigable, pero se sentía como una advertencia. Empecé a ponerme paranoica. Estaba doblando servilletas en la mesa del comedor, y escuchaba que ella movía la laptop a otra habitación, y mi corazón se aceleraba como si estuviera haciendo algo ilegal. Me despertaba a las 3 de la mañana y miraba mi techo, pensando en carpetas de archivos y tiempos y cómo podría lograrlo sin ser atrapada. Sí, sé lo loco que suena eso. Bienvenidos a mi vida. Consideré solo enviar las capturas de pantalla a su hija directamente. Hubiera sido más simple. Pero simple no se sentía bien. Simple se sentía como algo que podían sacudirse. Algo que mi mamá podría manipular. Ya podía escucharlo. Está mintiendo, está celosa, es inestable. Si lo hacía en privado, se convertiría en un él dijo. Ella dijo. Y yo sería la villana de nuevo. Una revelación pública significaba testigos. Significaba que mi mamá no podría reescribir la realidad en su tono dramático favorito. Significaba que tendría que sentarse en el desastre que creó. Pero para hacer eso, necesitaba acceso al archivo de la presentación. Necesitaba una ventana de tiempo lo suficientemente larga para cambiarlo. Y mi mamá no me estaba dando una ventana. El día antes de la fiesta, fui a dejar cosas, y el esposo de mi mamá estaba ahí, rondando, mirándome como si fuera a robar los cubiertos. Su hija estaba corriendo haciendo listas y ladrando órdenes como si estuviera planeando una boda, no un cumpleaños. Mi mamá estaba sentada con la laptop en su regazo, haciendo clic en las diapositivas, sonriendo, y cada vez que la miraba se me secaba la boca. En un momento, mi mamá se levantó para tomar una llamada y se llevó la laptop con ella. Casi me río. Como, señora, ¿qué cree que voy a hacer? Cambiar su presentación en 5 segundos con mi mente. Honestamente, ojalá. Me fui ese día sintiendo que mi plan estaba condenado. En el auto, agarré el volante tan fuerte que me dolieron los nudillos. Mi novio preguntó qué pasaba, y finalmente le conté, porque no podía cargarlo sola más tiempo. Le mostré las capturas de pantalla de nuevo, luego le expliqué lo que quería hacer.
Escuchó, callado, y luego dijo: si haces esto, no hay vuelta atrás. Lo cual no fue útil, porque ya sabía eso, pero luego agregó: te apoyaré. Solo no quiero que salgas más lastimada. Eso me hizo llorar, porque me di cuenta de que parte de mí todavía era esa chica de 19 años, esperando que mi mamá me eligiera. ¿Y este plan? Era yo prendiéndole fuego a esa esperanza a propósito. Esa noche, escribí una nueva presentación en mi propia laptop, usando las capturas de pantalla, agregando algunos subtítulos para que no hubiera malentendidos, dejando claro entre quiénes eran los mensajes. La guardé bajo un nombre de archivo aburrido para que no resaltara. La miré en mi pantalla y sentí que mi estómago daba un vuelco. Estaba aterrorizada, estaba furiosa, estaba extrañamente calmada. Era todo a la vez. Me quedé dormida pensando: si no puedo llegar a su laptop, voy a tener que ponerme creativa. El día de la fiesta llegó como una tormenta. La casa estaba llena de ruido y perfume barato, y el olor a comida dejada afuera demasiado tiempo. La gente apareció con regalos y sonrisas falsas, y esas voces fuertes y empalagosas que la gente usa cuando están tratando de parecer solidarios en público. Su hija estaba en un vestido que gritaba: mírenme, y flotaba por las habitaciones como si estuviera presentando un programa de entrevistas, abrazando a la gente y diciendo: soy tan bendecida, como si hubiera ganado personalmente cada pie cuadrado de esa casa. Mi mamá estaba radiante también. Seguía tocando el brazo de su hija, riéndose demasiado fuerte, actuando como si fuera la madre más orgullosa viva. Y su esposo se veía tenso de esa manera en que se ponen los hombres cuando tratan de jugar el papel de esposo feliz, pero saben que las vibras están mal. Me quedé cerca de los bordes, ayudando con la comida, fingiendo que solo era la casi hermana servicial, sonriendo cuando la gente me hablaba, sintiéndome como una bomba con un atuendo lindo. Mi novio se quedó cerca, pero no demasiado cerca, porque no queríamos parecer un equipo. Seguía revisando mi cara, y yo seguía dándole estas pequeñas miradas que decían: todavía no. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Seguía tocando mi bolsillo, asegurándome de que mi memoria USB todavía estuviera ahí. Sí, usé una memoria USB. Me sentí como si estuviera a principios de los 2000. Lo que sea. Funcionó. La laptop estaba en la sala, conectada a un proyector. Mi mamá la había puesto ahí como una pieza central. La estaba cuidando, por supuesto. Cada vez que alguien caminaba cerca, ella rondaba. Empecé a pensar: ella sabe, tiene que saber. Pero no sabía. Solo era controladora. Esperé, y esperé, y esperé. Ayudé a cargar platos, rellené bebidas, hice charla trivial con una mujer que seguía llamándome dulzura como si me conociera. Me reí de chistes que no me parecían graciosos. Vi a mi mamá tomarse selfies con su hija, sus mejillas presionadas juntas, y sentí esta rabia caliente estallar y luego enfriarse de nuevo, como una ola. Entonces, finalmente, el universo me dio una grieta. El novio de su hija, el callado, le pidió a mi mamá hablar en el pasillo. Los observé. Vi sus manos retorcerse como si estuviera nervioso. Mi mamá lo siguió con esa casualidad practicada, como si fuera normal. Su esposo salió a fumar con un par de invitados. Su hija corrió a la cocina porque alguien dijo que el pastel necesitaba cortarse. Por quizás 60 segundos, la laptop estuvo sola. La laptop estaba abierta porque mi mamá había estado jugando con la conexión del proyector toda la tarde. Yo la había observado antes y memorizado el nombre del archivo. Cumpleaños versión final 3. También sabía el nombre exacto del archivo porque lo había visto durante la planeación, lo cual es honestamente la única razón por la que no me congelé y arruiné todo. Me moví como si estuviera en piloto automático. No pensé. Si pensaba, me hubiera congelado. Caminé hacia la laptop, le sonreí al invitado más cercano como si perteneciera ahí. Deslicé la memoria USB y hice clic a través de las carpetas con mis dedos temblando tanto que casi pierdo el archivo. Desperté la pantalla. Conecté mi memoria USB. Abrí la carpeta y dejé caer mi archivo justo encima del de ella. Cuando preguntó si quería reemplazarlo, hice clic en sí. Saqué la memoria y di un paso atrás. Expulsé la memoria USB, la metí de nuevo en mi bolsillo y me alejé justo cuando mi mamá regresaba a la habitación. Ella no me miró. No se dio cuenta. Caminó directo a la laptop y la palmeó como a una mascota. Mis rodillas se debilitaron. Fui al baño y me senté en el borde de la tina con las manos sobre la boca, respirando como si acabara de correr un maratón. Miré mi propio reflejo y pensé: ¿qué estás haciendo, Kaya? Salí a tiempo para el discurso. Mi mamá golpeó una copa con una cuchara y la gente se calló. Empezó a hablar de lo orgullosa que estaba, lo agradecida que estaba.
Cómo la familia lo es todo. Escucharla decir familia me hizo querer reír y llorar al mismo tiempo. Luego dijo, y ahora tenemos una pequeña presentación de recuerdos. Las luces se atenuaron. El proyector se encendió. La primera diapositiva era una captura de pantalla de los mensajes de mi mamá al novio, con su nombre justo ahí en el hilo, sin confusión. La sala se quedó en un silencio sepulcral de una manera que se sintió antinatural, como si incluso el aire se detuviera. Luego alguien hizo un pequeño ruido, como una risa confundida. Luego salió la siguiente diapositiva. Otro mensaje. Otro. Una línea sobre encontrarse. Una línea sobre extrañar su boca. Una línea sobre cómo su hija nunca lo sabría. Vi la cara de su hija cambiar. Pasó de confusión a incredulidad, a este horror lento y naciente, como si su cerebro estuviera tratando de protegerla y fallando. El novio se puso pálido. La boca de mi mamá se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo. Miró alrededor como si estuviera esperando a que alguien se lo explicara, como si no pudiera ser su vida en la pared. La gente empezó a susurrar. Alguien dijo, ¿es eso real? Alguien más dijo, ¡ay, Dios mío! Y entonces su hija se giró hacia su novio y gritó su nombre tan fuerte que hizo que se me erizara la piel. Y eso fue todo. El momento en que toda la casa se abrió. Se convirtió en caos tan rápido que casi no pude rastrearlo. Su hija empezó a gritarle a su novio, y él seguía tartamudeando como una máquina rota diciendo, no es lo que parece, lo cual fue honestamente impresionante porque parecía exactamente lo que era. Ella agarró su camisa y exigió su teléfono, y él se negó. Y esa negativa fue como echarle gasolina a ella. Entonces ella golpeó. No fue un golpe dramático de película. Fue una cachetada seca, lo suficientemente fuerte para que varias personas jadearan a la vez, y su novio tropezó hacia atrás, ojos abiertos, mano en su mejilla como si no pudiera creer que acababa de ser golpeado en público. Mi mamá corrió hacia adelante, manos extendidas, diciendo, «Paren, paren», en esta voz alta y llena de pánico, y su hija se volvió contra ella como un animal salvaje, que finalmente olió al depredador real. Le gritó a mi mamá, llamándola asquerosa, diciéndole nombres que ni siquiera repetiré porque fueron brutales, y mi mamá trató de salir de eso llorando, como siempre hace. Seguía diciendo, no quise que pasara, como si engañar fuera un accidente con el que te tropiezas. Seguía tratando de tocar el brazo de su hija, como si todavía estuvieran unidas, y su hija la empujó lejos tan fuerte que mi mamá tropezó. Su esposo finalmente regresó adentro, oliendo a humo, ojos ya molestos, y miró la pantalla del proyector y luego a mi mamá y luego al novio y pudiste ver cómo hacía clic. No hizo preguntas. No hizo la cosa de negación lenta. Su cara se puso tan fría que me asustó. Caminó directo hacia mi mamá y dijo, «Lárgate». Solo una palabra. Plana. Muerta. Mi mamá empezó a balbucear. «Por favor, déjame explicar». Y él dijo más fuerte, «Lárgate de mi casa». La gente estaba grabando en sus teléfonos en este punto, sosteniéndolos como si estuvieran viendo un programa, lo que hizo que se me erizara la piel. Quería gritarles que pararan, aunque parte de mí sabía que había planeado un momento público. No planeé la forma en que se convertiría en contenido para extraños. Su hija estaba sollozando ahora, sollozos fuertes y desordenados, y seguía gritándole a su novio, y el esposo de mi mamá seguía gritándole a mi mamá, y toda la habitación se sentía como un montón de sirenas superpuestas. Alguien tiró una bebida. Alguien pisó las bolsas de regalo. El proyector seguía pasando mensaje tras mensaje, porque nadie tenía la presencia mental para apagarlo. Cada pocos segundos, otra captura de pantalla aparecía y los susurros se hacían más fuertes. Mi novio me encontró en la esquina y puso su brazo a mi alrededor, conectándome a tierra. Susurró, ¿estás bien? Y casi me río porque ¿qué significa siquiera estar bien en ese momento? Me sentí como si estuviera flotando sobre mi propio cuerpo viéndolo pasar, como si mi cerebro se hubiera separado para sobrevivir. El esposo de mi mamá agarró la laptop y la cerró de golpe, finalmente terminando la presentación, pero el daño estaba hecho. Su hija gritó, «¿Cuánto tiempo?», a su novio. Él no respondió. Mi mamá empezó a suplicar, «Te amo», a su esposo. Y él dijo, «No, amas la atención». Esa línea aterrizó como una cachetada también. La gente hizo esos ruidos de shock de nuevo. En algún punto, alguien llamó a la policía, porque en este país la gente llama a la policía cuando hay una disputa doméstica y no saben qué más hacer. 2 oficiales aparecieron, calmados y aburridos, como si hubieran visto esta escena exacta 1000 veces, y les dijeron a todos que retrocedieran, bajaran las voces, dejaran de empujar.
Mi mamá trató de explicar entre lágrimas, y un oficial la miró como, «Señora, no me pagan lo suficiente para su telenovela. No arrestaron a nadie. Nadie estaba sangrando. Fue solo caos». Los oficiales básicamente le dijeron a mi mamá que se fuera, y le dijeron al novio que se fuera, y le dijeron a los invitados que dejaran de filmar. Su hija se sentó en las escaleras, temblando, el rímel corrido, abrazando sus rodillas como una niña, mientras mi mamá estaba parada en la puerta, aturdida, mirando alrededor buscando a alguien que la salvara. Me miró en un momento. Nuestros ojos se encontraron, y juro, en ese segundo, ella supo. No dijo mi nombre, solo miró fijamente, y yo le devolví la mirada. Luego salió caminando hacia la noche como si el suelo finalmente hubiera desaparecido bajo sus pies. Más tarde, armé lo que le pasó a él por amigos mutuos y esos pequeños susurros de redes sociales que a la gente le encanta pasar. Su hija, la chica del cumpleaños cuya fiesta se convirtió en un desastre público, no perdió el tiempo. Lo bloqueó en todo, tiró sus cosas al césped como si fuera día de basura, y se aseguró de que todos en su círculo supieran exactamente lo que había hecho. Él trató de publicar algo vago en una aplicación de redes sociales sobre malentendidos y situaciones complicadas, como si eso fuera a borrar mágicamente las capturas de pantalla. No lo hizo. La gente lo destrozó en los comentarios. En una semana, había borrado sus cuentas. Y luego escuché, a través de un compañero de trabajo que conocía a alguien en su trabajo, que había pedido una transferencia a otro estado. Aparentemente ni siquiera regresó por el resto de sus cosas, como si quisiera borrar sus propias huellas. Si consiguió la transferencia o simplemente renunció y corrió, no lo sé. Se desvaneció, y qué bueno. Fui a casa después y vomité en mi fregadero. Esa es la parte de la que nadie habla cuando fantasean con la venganza. Al cuerpo no le importa si tenías razón. Solo sabe que sobreviviste a algo intenso, y ahora está purgando. A la mañana siguiente, mi teléfono era un desastre. Mi mamá había dejado mensajes de voz toda la noche. Al principio eran enojados, como si quisiera asustarme para que obedeciera. «Necesitamos hablar ahora mismo». Luego cambiaron a súplicas. «Por favor, no tengo a dónde ir». Luego se pusieron extrañamente sentimentales. «Sigo siendo tu madre», como si la biología fuera un cupón que puedes canjear después de traicionar a alguien. Los escuché en mi cocina mientras mi café se enfriaba. No me sentí triunfante. Tampoco me sentí culpable. Me sentí cansada, como si alguien me hubiera exprimido. El esposo de mi mamá solicitó el divorcio rápido. Lo sé porque mi mamá me lo dijo, entre sollozos, como si fuera mi responsabilidad consolarla. Aparentemente la casa había estado a su nombre desde el principio. Idea de él, su movimiento de control. Porque dijo que era más simple, y no quería la hipoteca atada a nadie más. Mi mamá le siguió la corriente porque confiaba en él, o porque le gustaba tener a alguien más tomando decisiones para no tener que hacerlo ella. Así que, cuando todo explotó, ella no solo perdió su matrimonio, perdió la casa que había estado tratando como su trofeo. De repente estaba viviendo en una habitación barata y enviándome fotos del espacio diminuto como si se supusiera que yo entrara en pánico. Su hija la cortó inmediatamente. Le envió un mensaje a mi mamá que era básicamente, «Arruinaste mi vida», y luego la bloqueó. También aparentemente rompió con su novio, obviamente, y escuché por las malas lenguas que había tirado sus cosas en la entrada, y le dijo que las recogiera como basura, lo cual, honestamente, justo. Mi mamá trató de arrastrarse de vuelta a mí como si fuera su plan de respaldo. Me escribió sobre lo sola que estaba. Dijo que había cometido un error. Dijo que se había perdido a sí misma. Dijo que no merecía esto. Dijo que no quiso lastimarme. Nunca dijo una vez, «Robé el dinero de tu padre». No en esas palabras. No directamente. Seguía bailando alrededor de eso como si al no nombrarlo, no fuera real. Mientras tanto, la boda seguía en el limbo, porque los depósitos vencían y estábamos cortos. Mi novio y yo nos sentamos en nuestra mesa e hicimos las matemáticas una y otra vez, como si las matemáticas pudieran cambiar mágicamente. Discutimos un poco, no porque nos culpáramos el uno al otro, sino porque el estrés te pone irritable y somos humanos. Él sugirió posponer. Dije que no quería darle a mi mamá tanto poder sobre mi línea de tiempo. Luego lloré porque me di cuenta de que ya lo tenía. Hablé con un abogado. No uno lujoso, solo alguien local que lidia con desastres financieros familiares. Le expliqué, en lenguaje llano, que mi papá me dejó dinero. Mi mamá tenía acceso, y lo usó sin mi consentimiento. El abogado preguntó si tenía papeleo, y lo tenía.
porque mi papá había sido organizado y mi mamá había guardado algunos registros. Irónicamente, empezamos el proceso. No fue dramático. Fueron formularios, llamadas telefónicas, espera. Fue aburrido, lo cual es como se ve la venganza real la mayor parte del tiempo. En el trabajo, un compañero me preguntó si había visto el video loco de la fiesta, y se me cayó el estómago, porque sabía exactamente qué era. La gente hizo esa cosa de preocupación falsa mientras buscaba detalles, y yo seguí sonriendo como si no me estuviera muriendo por dentro. Mi jefe solo preguntó si estaba bien, y luego todos volvieron directamente a pasarlo en chats grupales como si fuera entretenimiento. Mi novio seguía diciéndome, déjalos hablar, pero ¿conoces esa sensación cuando tu dolor personal se vuelve público y no puedes controlar la narrativa más? Es como estar desnuda en una habitación llena de gente y todos fingen no mirar mientras siguen mirando. Mi mamá envió un último mensaje esa semana que decía, ¿fuiste tú? Solo eso, sin emoji, sin suavidad. Ella sabía, y estaba preguntando como si mereciera honestidad. Miré ese mensaje por un largo tiempo, y luego hice algo que se sintió tanto mezquino como necesario. No respondí. Terminamos aceptando ayuda de los padres de mi novio, lo cual fue una de las partes más difíciles para mí, por orgullo. Crecí con mi mamá taladrándome que no le pedimos dinero a la gente, no le debemos a nadie, manejamos nuestros propios problemas. Y luego ella se dio la vuelta y usó el dinero de mi papá como si fuera suyo para gastar. Así que pedirle ayuda a alguien más se sintió humillante e injusto, como si estuviera siendo castigada 2 veces. Sus padres lo ofrecieron gentilmente. No lo hicieron raro. Su mamá solo dijo, queremos que ustedes dos empiecen su matrimonio sin esta sombra. Su papá dijo que podíamos pagarles lentamente, lo que funcionara, sin presión. Asentí y dije gracias, y traté de no llorar, porque no quería ser la chica desastre temblorosa frente a ellos. Pospusimos la boda unos meses. Solo el tiempo suficiente para respirar y replanear de una manera que no se sintiera como apresurarse. Me quedé en mi trabajo. Tomé turnos extra cuando pude. Y mi novio hizo lo mismo. Estábamos básicamente viviendo en un ciclo de trabajar. Dormir, comer, repetir. La planeación de la boda se convirtió en este zumbido de fondo en lugar del centro de nuestras vidas. Y honestamente, eso fue mejor para mi salud mental. Cuando llegó el día de la boda, fue lindo. Simple. Normal. Nos casamos en un lugar pequeño con luces cálidas y sillas plegables que no combinaban. Y me encantó de todos modos porque era nuestro. Usé un vestido que me hacía sentir como yo misma, no un personaje. Mi novio lloró cuando me vio, lo que me hizo reír y llorar al mismo tiempo. Nuestros amigos bailaron demasiado fuerte. Alguien tiró una bebida. Se sintió real. Y luego estaba el espacio vacío. No una silla física, sino la ausencia de mi mamá. No la había invitado. No podía. No podía tenerla sentada ahí fingiendo que estaba orgullosa mientras el dinero de mi papá pagaba por su traición. Pero aunque tomé esa decisión, todavía dolió. Me seguía atrapando mirando hacia la entrada como si ella fuera a aparecer de todos modos, como si finalmente fuera a probar que todavía era mi mamá. No lo hizo. Hubo un momento durante la ceremonia donde miré a mi lado de la habitación y vi algunas caras de apoyo, pero no la cara que solía imaginar ahí. Sentí este duelo raro y agudo, no solo por mi papá, sino por la versión de mi mamá que solía tener. Me lo tragué y seguí sonriendo, porque no puedes desmoronarte en medio de tus votos. En realidad puedes, pero yo no quería. Después, tomamos una luna de miel corta. Solo unos días lejos donde nadie sabía el drama. Recuerdo estar sentada junto a una piscina y sentir mis hombros finalmente caer. Mi novio dijo, lo logramos. Y yo dije, lo hicimos. Y lo decía en serio. El proceso legal tomó más de 1 año y medio. Mi abogado me ayudó a sacar estados de cuenta y seguir el rastro. La cuenta de mi papá, luego las transferencias, luego el enganche. Mi mamá trató de argumentar que podía usarlo porque su nombre estaba en la cuenta, pero el testamento de mi papá decía que era para mí. El juez ordenó el pago mensual. Fue papeleo, retrasos y una decisión final. No fue justicia poética. No fue algún momento de película donde ella colapsa y se disculpa. Fue un juez en una habitación simple diciendo que este dinero no era de ella. Cuando el primer pago llegó a mi cuenta, lo miré fijamente como si fuera falso. Luego lo reenvié directo a los padres de mi novio. Me dijeron que me lo quedara para nosotros, pero no pude. Necesitaba pagarles. Necesitaba sentir que no estaba viviendo de la amabilidad de alguien más para siempre. Así que seguí trabajando extra. Mantuve la cabeza baja. Seguí moviéndome. Y mi mamá seguía enviando mensajes al vacío,
como si no pudiera soportar que yo no estuviera respondiendo. Algunas noches me acostaba en la cama y me preguntaba si había ido demasiado lejos. Luego recordaba a ella encogiéndose de hombros en el fregadero cuando me dijeron que me fuera, su mensaje casual sobre usar mi dinero, su carita feliz después de ofrecerme su patio trasero, y la culpa se quemaba como humo. A lo largo de los meses que siguieron, las consecuencias siguieron desarrollándose, incluso cuando quería que terminara. El divorcio de mi mamá se hizo oficial, y por lo que escuché, no fue gentil. Su esposo estaba furioso y frío, y peleó con ella en todo. Ella tuvo que mudarse de nuevo, del lugar barato de estancia extendida a un departamento más pequeño, y seguía pasando por trabajos a corto plazo como si no pudiera mantener su vida estable lo suficiente para sostener algo. La gente que solía elogiarla empezó a evitarla. El círculo social que había estado tan desesperada por impresionar de repente, la trataba como chisme que no querían en sus casas. Sin mi mamá contribuyendo a la hipoteca ya, él no podía permitirse mantener la casa por su cuenta. Y una vez que el divorcio se puso feo, puso la casa en el mercado. Ver el anuncio salir se sintió extraño, porque ese lugar había sido el símbolo más ruidoso de lo que me hicieron. Fue como ver un fuego apagarse después de que ya destruyó tus cosas. Mi relación con el lado de la familia de mi mamá básicamente se evaporó. Algunos parientes me culparon por humillarla. Otros dijeron que entendían, pero aún así deseaban que lo hubiera manejado en privado. Nadie preguntó cómo fue ser empujada fuera a los 19 o tener el último regalo de mi papá tomado de mí. La gente ama la idea de la lealtad familiar hasta que les cuesta comodidad. Los padres de mi novio, por otro lado, siguieron apareciendo. Me revisaban. Nos invitaban a cenar. Me trataban como si perteneciera, lo que me hacía sentir tanto agradecida como extrañamente triste, porque resaltaba lo poco que mi propia madre había hecho. Para cuando terminé de pagarles, lloré en mi auto otra vez, porque aparentemente, así es como proceso los hitos ahora. Les envié a sus padres un mensaje diciendo, «Estamos a mano», y su mamá respondió con, «Nunca estuvimos llevando la cuenta». Eso me hizo llorar más fuerte. ¿Patético? ¿Tal vez? ¿Honesto? Sí. Mi mamá siguió intentando. Enviaba mensajes en días festivos. Decía que me extrañaba. Decía que había cambiado. Decía que quería reunirse para un café. Dejaba mensajes de voz donde su voz sonaba pequeña, y por un segundo mi pecho se apretaba, y me imaginaba a la mamá que solía aparecer con sopa. Luego recordaba a la otra mamá, la que sonreía mientras me reemplazaba. Una noche, 11 meses después de la fiesta, dejó un mensaje de voz largo. No lloró mucho. Sonaba cansada. Dijo que sabía que fui yo quien cambió la presentación. Dijo que no me culpaba, lo cual se sintió como la cosa más al revés que podía decir, porque hacía sonar como si ella me estuviera perdonando a mí. Luego preguntó directamente, ¿lo hiciste? Necesito escucharlo de ti. Escuché ese mensaje 3 veces. Me senté en mi sofá con mi teléfono en la mano y mi esposo en la cocina, y sentí como si 2 versiones de mí misma estuvieran peleando. La más joven quería responder. La más joven quería una conversación, incluso si era enojada. La mayor, en la que me había convertido a través de todo esto, sabía que responder reabriría la puerta. Así que no lo hice. Borré el mensaje después de escuchar. No porque quisiera borrar pruebas, sino porque no quería su voz viviendo en mi bolsillo. Bloqueé su número de verdad esta vez. No como castigo, como protección. Y aquí está la parte que podría sorprenderte. No me siento victoriosa. No me siento como alguna heroína que le enseñó una lección. Me siento como alguien que finalmente dejó de prenderse fuego a sí misma para mantener a su madre caliente. Me siento como alguien que aprendió, dolorosamente, que el amor sin límites es solo autodestrucción lenta. A veces, tarde en la noche, todavía la extraño. O extraño quién solía ser. O extraño la idea de ella. Pero extrañar a alguien no significa que tengas que dejarlo entrar de nuevo. Así que ahí fue donde terminó. No con perdón. No con una reunión. Solo con una puerta cerrada, un departamento tranquilo, un matrimonio por el que luché, y el tipo de paz que ganas cuando finalmente aceptas que algunas personas nunca te amarán de la manera que mereces, incluso si te dieron a luz.